Éxodo 21 dice en la Biblia así: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Acompáñenme, hermanos, por favor, en la oración. Padre Santo, gracias por darnos el privilegio de estar en el templo en esta noche. Te pido que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda traer convicción a nuestras vidas. Que seas tú, Señor amado, el que venga a abrir nuestra mente y asimismo nuestro intelecto y nuestra disponibilidad de nuestra alma para poder establecer restricciones en nuestra vida, aceptarlas y poderlas practicar. Te pido que bendigas los siguientes minutos por amor a tu grande nombre y tu persona sea enaltecida y glorificada a través del mensaje y esta congregación sea edificada. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde el principio de la humanidad, hermanos, Dios estableció restricciones. Dios le dijo a Adán, le dijo: de todo lo que tú encuentres en el huerto puedes comer, excepto de este árbol. Y el árbol del cual Dios le prohibió a Adán y a Eva que comiesen estaba precisamente en el centro, en el medio del huerto. Ahí Dios colocó ese árbol, de manera que todos los días, tarde, mañana y noche, cuando Adán y posteriormente su esposa Eva estaban en el huerto, entraban y salían, todos los días lo miraban, pero tenían una restricción, tenían una prohibición. Más adelante encontramos, ya cuando sucedió la caída y el hombre pecó, y más adelante vemos que cuando Dios escogió a un pueblo para glorificar su nombre en medio de ellos, Dios les dio límites. Dios les dio mandamientos para que los obedecieran, y entre esos mandamientos había restricciones, hay restricciones. Es necesario, hermanos, Dios sabía que es necesario, y Dios sabe que es necesario que existan restricciones o límites en la vida del ser humano, porque si no hay límites vamos a desbocarnos. Vamos a llegar hasta donde no deberíamos de llegar, si es que llegamos a ese punto. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y comienza inmediatamente las aseveraciones en sentido negativo. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En una ocasión un hermano me dijo: Dios es un Dios de amor y Dios nunca nos prohíbe nada, pastor. Dice: no veo yo la necesidad de la cual usted nos restrinja en la vida cristiana. Le digo: no, yo no lo restringo nada. Yo lo que hago es sencillamente decir lo que la Biblia dice
de lo que no debemos de hacer. Y claramente, hermanos, Dios nos da prohibiciones. No tendrás dioses ajenos, dijo Dios. No, te prohíbo. Dice, no te harás imagen de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De lo que tú puedas ver y puedas crear una figura, una imagen, te lo prohíbo que lo hagas, porque si lo llegas a hacer, les vas a adorar. Y eso es lo que ha sucedido, hermano, con las religiones paganas e idolátricas. Y Dios continúa diciendo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tantos mandamientos que vemos que ya los leímos aquí en Éxodo capítulo 20. Dios es un Dios, hermanos, de restricciones. Y el hecho de que Dios establezca mandamientos y ordenanzas como una manera de implementar límites y restricciones, eso habla de la sabiduría de Dios. Porque Dios conoce, hermanos, en su soberanía y en su sabiduría, una de las perfecciones divinas, que necesitamos límites. Uno de los mandamientos que Dios le encargó al pueblo de Israel cuando llegase a poseer la tierra por heredad que le había prometido a sus padres, a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando llegaron, les dijo, cuando construyas tu casa, que nunca la habías tenido, una casa propia. Cuando llegues a construir tu casa propia, le vas a construir un pretil en el techo, en el terrado, para que cuando tú o tu esposa o tus hijos suban al terrado, no corran el peligro o el riesgo de que se puedan caer. Les vas a hacer un pretil para que tengas protección. Vemos, hermanos, en la Biblia que Dios es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Los límites y las restricciones que Dios establece es por causa del amor de Dios para con usted y para conmigo. Dios sabe, hermanos, que nuestra tendencia como seres humanos es ir más allá de lo que deberíamos ir o de lo que deberíamos hacer. Por eso Dios dice, no vayas, no te vistas de esta manera. Te prohíbo este tipo de carácter o comportamiento. No andes con este tipo de personas. No te dejes llevar por esa emoción. No vayas para allá. Puedes hacer muchas cosas, pero no todo conviene, dijo Dios. No todo te es lícito. Límites. Usted y yo, como padres de familia, hermanos, entendemos que los límites son necesarios, por ejemplo, en nuestros hogares. Trabajando algún tiempo allá en México con un grupo de padres de familia de algunas escuelas, recuerdo que uno de ellos que no conocía a Cristo, una persona no salva, ellos, el papá y la mamá mencionaban, en casa las únicas dos puertas que hay, dice, es la puerta de entrada y la del baño. La de las recámaras no tenemos, las quité, porque no debe haber nada que escondan nuestros hijos en el hogar. Esos son límites. Son límites, son restricciones, porque Dios sabe, hermanos, hasta dónde podemos llegar como seres humanos. Mire, a Adán, la única encomienda que Dios le dio, la fracasó. Ahí nos damos cuenta, hermanos, de nuestra naturaleza humana, qué tan débiles somos. El término restringir significa acción de limitar o de reducir con el propósito de evadir o de negar un acto. Cuando hablamos de límites o de restricciones, hermanos, estamos hablando de una acción de reducir o de limitar con la finalidad de poder evadir cierta situación o de negar un acto, es decir, de no caer en esa situación o en ese acto porque puede ser fatal para uno mismo. Ustedes y yo estamos sometidos a límites y a restricciones todos los días, ¿sí o no? Cuando entramos a la carretera, vemos un señalamiento de límite de velocidad, ¿verdad? Y ahí tratamos de ir. Me dijo un hermano la semana pasada, es que tengo el pie muy duro, pastor. Pues sí, pero mire, ya le paró la policía. Pasó el límite que no debería de pasar. ¿Y qué? Pues ahí estaba una patrulla escondidita.
le prendió la torreta, los códigos y lo infraccionó. ¿Qué sucede, hermanos, cuando vemos los límites y no los obedecemos? Viene la consecuencia, viene el resultado. Todo fuera como pagar una pequeña infracción o ir a corte. Pero en nuestra vida diaria, hermanos, en nuestros hogares, por ejemplo, o en nuestras iglesias, se establecen límites porque sabemos que pueden ser fatales para nuestras familias o para nuestros hermanos en Cristo. Así que restringir, encontramos que es una acción de limitar para poder evadir o negar un acto. Y en la Biblia, hermanos amados, encontramos límites que Dios ha establecido, y todas estas restricciones son, escuche esto bien, para nuestro bien, aunque en el momento no les veamos sentido aparentemente o que no tienen propósito. Podemos decirle a nuestros hijos, vamos a salir de casa, pero no queremos que ustedes se salgan. Por alguna razón les decimos, no salgan de casa si son muy pequeños. O les decimos, no vayan vamos a salirnos, no contesten el teléfono. Bueno, eso cuando había el teléfono fijo en casa, ¿verdad? Ahorita ya todo el mundo trae celular. Pero no contesten el teléfono porque están haciendo llamadas dentro de los penales y te van a decir que ya nos agarraron, que allí estamos y que está gritando tu mamá, ¿verdad? Para que les des dinero. No vayan a levantar el teléfono. Es lo que sucede. Ahora nos llegan las llamadas al celular, ¿verdad? Vamos estableciendo límites, es decir, restricciones, porque sabemos que tienen propósito y sentido. Van creciendo nuestros hijos y les decimos, no queremos, no debes de vestirte de esta manera, ten cuidado con esta amistad, ten cuidado con esta persona, no camines por esa colonia, vete por este lado. Sí, una vez fuimos al DF la primera vez que yo iba al DF hace muchos años, íbamos un par de hermanos y fuimos para allá unos días y dice, vamos a llevarlos al metro. Le digo, no, así está bien, vámonos por otro lado. Dice, no, ya vamos a ir al metro, vamos a subirnos aquí, vamos a llegar a tal lugar, de ahí vamos a llegar a aquel edificio donde vienen ustedes. Dice, pero aquí quítense las carteras de atrás, pónganselas enfrente o pónganselas aquí, dice, porque no sabemos, dice, cómo nos vaya a ir en el metro. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que buscar la manera de poder sobresalir, de poder subsistir en medio de esta sociedad, hermanos, que está siendo gobernada por el pecado, por el mundo. Si el mundo secular, hermanos, no establece límites, con mayor razón nosotros como cristianos. Llegamos al trabajo y tenemos restricciones, no puedes llegar tarde. Si vas, ¿cómo le llaman aquí? Ponchar la tarjeta. Tienes que meter la tarjeta al checador, los que checan dentro de una compañía. Tienes que marcar antes de la hora y al menos un minuto después de la hora de salida, porque si no, entonces ya te va a contar que te estás yendo temprano. Límites, restricciones. Yo trabajaba en un banco hace algunos años atrás y un día miré a un compañero que fue en tenis al banco un viernes y yo me iba con ropa de vestir, como se debe de ir a la oficina del banco, y de repente dije, pues, si él se va, yo también me voy con tenis. Me fui con una camisa de vestir, con mi chaleco, ¿no? Y me puse un pantalón de mezclilla de color que parecía de vestir, pero me fui con mis tenis de esos de botita, ¿no? No me lo hubiera puesto, porque en cuanto llegué, el contador, estábamos en el departamento de contabilidad, el jefe directo, el contador, se me quedó viendo y dije, ya, me regresaron. Y me dice, Carlos, ven. Me dice, siéntate. Ya sé, me imaginé lo que me iba a decir. Dice, ¿a dónde vienes a trabajar? Le digo, al banco. Dice, exactamente, dice, si tú vas a correr, te vas a poner unos tenis y los pants y vas a correr al parque. Si tú vas a la playa, te vas a poner shorts. Pero si vienes a la oficina, no vas a venir con tenis. Le digo, gracias por recordar. Ya lo sabía, le dije, nada más que quería ver si no me miraban. Dice, deme oportunidad de ir a la casa no, está bien, dice, nada más, mañana ya vente con tus zapatos, como siempre vienes. Hay restricciones, hermano, hay límites, ¿sí me doy a entender? Si el mundo establece límites, con mayor razón en la vida cristiana debemos de tener
restricciones. Dios lo hizo. No robarás, no adulterarás, dijo Dios. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás nada de alguien que tiene más que tú o que tiene algo más atractivo que tú. Vemos que Dios va estableciendo límites para que vayamos dentro de esos parámetros de vida, porque Dios nos quiere encaminar para que lleguemos a buen puerto. Así que los límites, hermanos, que se establecen tanto en una empresa o como en el hogar, en la familia o en una iglesia, son para prevenir, para ofrecer seguridad, para prevención y para crear en nosotros mismos responsabilidad. Como padres y miembros de una familia entendemos, hermanos, que debe haber restricciones en casa a pesar de que no sean de nuestro agrado. A pesar de que nos parezcan innecesarias. Cuando uno va creciendo y va aprendiendo a manejar, recuerdo, le pedíamos el carro a mi papá, préstame el carro para ir con el muchacho, el compañero de la iglesia, los amigos de la iglesia, ¿verdad? Que íbamos a ir a la casa de alguno de ellos en 3 semanas y íbamos a cenar o íbamos a ir a los tacos. ¿Me prestas el carro para ir a ir con ellos? Y nos vamos, mi hermano y yo, y nos íbamos. Dice, sí, pero los quiero aquí a más tarde a las 9 de la noche. Quizás eran las 5 o 6 de la tarde, no lo sé. Dice, no más de las 9. Ay, las 9, pues apenas vamos a andar. Ahí vamos a estar en la casa de la hermana fulano de tal, y vamos a estar comiendo con los muchachos. Y a las 9 los quiero aquí, decía. Si no, ya no les presto el carro para la siguiente ocasión. Pues teníamos que estar a las 9. Porque para la siguiente pedida de carro ya no, o nos los iba a prestar sin gasolina para que le pusiéramos nosotros. Y teníamos que acatarnos. Por alguna razón nuestros padres nos decían, aquí te quiero tan tarde, vamos a ir a la casa. No, con ellos no quiero que vayas, decían. ¿Por qué no? Porque no quiero. Con él no. Ahí no te va, no, ve a otro lugar, pero con ellos no quiero que vayas. Yo sé lo que te digo. Y teníamos que obedecer. Y gracias a Dios, hermanos, eso no lo entendíamos al momento. Como hijos no entendemos en el momento cuando nos dan restricciones o nos limitan. Pero cuando ya nos casamos y tenemos hijos, nos damos cuenta, hermanos, de lo sabio que fueron nuestros padres cuando nos limitaban. Una jovencita de la iglesia hace muchos años llegó, la hermana la llevó a la reunión de jóvenes. Y no se bajó del carro la muchachita. Me dice, pastor, vaya, y ya le grité, ya le dije, a ver si a usted le hace caso. No me gritó a mí, le gritó a la hija, ¿no? Bueno, terminó la reunión, ya fui y le digo, ¿por qué no te bajaste? Le digo, ¿qué pasó? Y empezó a hablar mal de su papá y de su mamá. Le digo, mira, no hables mal de tu mamá, no hables mal de tu papá. Es que ese señor, dijo, no, es que ese señor es tu papá, no te expreses así de él. Debes de honrar a tu papá y a tu mamá, aunque no te guste. Es que me dicen cosas que yo que no estoy de acuerdo. Le digo, mira, algún día te vas a casar, vas a ser mamá y vas a tener hijos y te vas a dar cuenta que las actitudes que tienes ahorita con ellos se te van a devolver. Porque esa es la ley de la vida. La Biblia lo dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a levantar, eso va a cosechar. Uy, pastor, para que yo me case va a estar canijo, así me dijo. Ya se casó y ya tiene 3 hijos. Se fueron de la iglesia, los cambiaron porque eran militares, el hermano. Se cambiaron, pero supimos que ya después con el paso del tiempo, supimos que se casó, supimos que tuvo hijos y todo se devuelve. Todo se devuelve. Así que joven señorita, si tú eres de los que se enojan y se molestan y haces berrinche como don Ramón cuando tu papá o tu mamá te dice algo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice la Biblia. Aguántate el coraje. Cómprate un sparring o vete al gym y desahoga toda tu ira y tus fuerzas allí. No con los gritos ni azotando la puerta, porque todo se devuelve en la vida. Si tú eres un dolor de cabeza para tu papá o para tu mamá o con quien vivas, todo se va a regresar cuando llegue el momento de que tengas familia y tengas hijos. Entonces te van a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Así que vale más que te controles.
Vale más que te sujetes a la autoridad de tu padre y de tu madre, porque ellos establecen restricciones y establecen límites como una autoridad que Dios estableció en nuestros propios hogares. Si quieres que te vaya bien, sométete a la restricción, aunque no te gusten, aunque reniegues, aunque critiques. Queridos hermanos, ustedes y yo también como adultos estamos expuestos a estar sometidos a los límites que Dios nos ha establecido. No estamos exentos a ellos. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es la revelación de Dios total y completa para usted y para mí, para el mundo entero. Y Dios nos dice, no hagas esto, no vayas para allá, no tengas esta situación, compórtate bien, vive una vida santa y agradable delante de mi presencia. Y tenemos que aprender, aunque nos cueste trabajo. Aunque nos cueste trabajo. Así que quiero empezar el mensaje, hermanos, porque apenas voy a la mitad de la introducción. Denme nada más unos 10 minutos para adelantar un poco. Vamos a ver algunas razones, hermanos, por las cuales necesitamos límites. Algunas razones por las cuales necesitamos someternos a restricciones que Dios nos da. A través de su palabra, a través de las autoridades, a través... Mi hermano, no entendemos muchas situaciones en la vida, pero si nos sometemos a los límites que Dios nos da, nos va a ir bien. ¿Verdad? No se asusten, hermanos. Los veo así algunos, no sé si ya tienen sueño, tienen hambre, pero... Vamos a ver qué dice la Biblia. Les prometo no terminar pronto. ¿Por qué necesitamos límites? Número uno, por la presencia de nuestra naturaleza que es pecaminosa. Es decir, por nuestro estado natural. Somos carnales, es decir, somos humanos, redimidos, rescatados por la sangre de Cristo, nacidos de nuevo. Pero hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Pablo le decía el viejo hombre. Dice la Biblia en Proverbios 22:15, dice la palabra de Dios así, Proverbios 22:15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dice la primera parte, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Sabe por qué dijo Salomón, hermanos, que la necedad, la obstinación, el deseo de querer hacer lo contrario a lo que nos demandan, está latente en nosotros? Dice, es algo que ya está ligado a nosotros por naturaleza. Nuestra naturaleza caída, aunque hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, repito, tenemos este cuerpo. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo Pablo. Me he dado cuenta que lo que quiero hacer o debo de hacer, no lo hago, y lo que no debería de hacer, eso hago. Y dijo Pablo, me he dado cuenta de que hay una ley en mi cuerpo, en mis miembros, que me gobierna, que me domina, y es la ley del pecado. Es decir, nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra humanidad. Nuestra humanidad. La inclinación natural, hermanos y muchachos, del ser humano siempre es la tendencia a hacer el mal, de ir a la contra o hacer lo que no es correcto. Eso es nuestra naturaleza. Le dije a los hermanos en la iglesia donde estábamos antes, hermanos, cuando vengan a la iglesia, tráiganse su Biblia. No se traigan su celular. Apaguen su celular, quítenle el sonido, pero no usen el celular para traer la Biblia. Porque una vez la hermana, estábamos en una escuela dominical, la hermana estaba viendo su cuenta de Facebook, una hermana, y comentando algo que decía su Facebook. ¿Qué nos interesa el Facebook de la hermana? Interrumpió la escuela dominical para darnos una noticia que encontró ahí. Le digo, hermana, no. Aquí nadie va a traer, traigan su celular, pero no lo prendan, bájenle el sonido. No, y hay unos hermanos bien, ¿verdad? Que, todavía tuvieran un timbre de un himno, pero ponen la tambora de no sé de dónde. Y cuando uno está predicando o enseñando, un hermano está dando un testimonio y está llorando, le empieza la tambora de la banda Limón o la banda Naranja, no sé qué. Y se echó a perder el momento tan solemne, ¿verdad? O el momento emotivo del hermano, de la hermana. Y se echó a perder todo por el mugre diablo que se metió por la timbre del celular.
le dije, hermanos, tráiganse su Biblia. Tienen Biblia, todo el mundo tenemos Biblia, así que tráiganse su Biblia para que no se distraigan, porque nos va a llegar una notificación y ahí va a estar viendo sin querer, ¿verdad? Ahí va a estar y se va a distraer, pues unos hermanos, ¿verdad? El siguiente domingo, vamos a leer la Biblia, el hermano que estaba dirigiendo. Y uno de los hermanos rebeldones de la congregación sacó su celular, así grandecito, como una tableta, y la puso así para qué, ¿verdad? Cuando estaban leyéndole, para que la viera. Esa es nuestra naturaleza, hermano. Ir a la contra. Por más que se les digan, un día le prediqué de la reverencia y esa misma familia, de ese mismo hermano, yo le dije, hermano, cuando vengan a la iglesia, me acordé de mi jefe y el contador, le dije, no vengan a la iglesia en tenis, porque un hermano llegó en shorts y en chanclas. Un domingo en la mañana y hacía mucho que no iba el hermano y me acerqué después del culto, le digo, hermano, me da gusto verlo en la iglesia, le digo, no es la manera en que debe venir al culto. La próxima vez tráigase un pantalón y no se traiga chanclas, se trae chanclas, por lo menos lávese los pies, ¿no? Se molestó el hermano, pero pues ni modo, que va a ser uno. Después volvió. Les dije, hermano, no traigan tenis al culto. Si viene a una actividad de la iglesia, está bien, que vamos a salir a un campamento, a algún lugar, pues tráiganse, ¿verdad?, la ropa que propia, pero no vengan en tenis a la iglesia. No es la manera de presentarse ante Dios. Pues el siguiente domingo llegó el hermano con mezclilla y llegó con tenis. Y ya casi el hermano pues levantaba el pie, ¿verdad? Y allá atrás estaba sentado el hermano, ¿verdad? Y hasta se paraba así cuando lo viera en el pasillo. Así es, hermano. Tristemente, Salomón dijo, la necedad está ligada al corazón de las personas. Dios dice, entonces, si yo te dejo que tú vivas de acuerdo a tu propia necedad, pues te vas a desborcar y vas a llegar y te vas a matar tú mismo y te va a ir muy mal. Entonces Dios ha establecido restricciones porque Dios conoce, hermanos, nuestra naturaleza. Dios sabe que somos inclinados de una manera natural como seres humanos al mal, de llevar la contra, de hacer lo que no es correcto. Dios sabe que somos propensos a lo malo, razón por la cual, hermanos, necesitamos límites. Pero al traspasar estos límites siempre va a haber una consecuencia. Unos jovencitos salieron de un ensayo de unos 15 años en Texas hace varios años. Iban 4 o 5 de allí, de que salieron de ahí y se fueron en su carrito. Era un pequeño ejido, un pequeño poblado, donde decía que el límite de velocidad, no sé, habían sido 20 o 25 millas en ese tramito. Pero dicen, la gente que los vio dicen que iban a más de 55. Había una pequeña curvita. Se salió el muchacho, se volcó. Salieron lastimados, dañados los demás, pero él, que había pasado el límite de velocidad, quedó cuadrapléjico. Muchacho de 17 años, por el resto de su vida. Cuando transgredimos, hermanos, límites, hay consecuencias. Podemos engañar al papá o a la mamá. Podemos engañar al maestro o al patrón. Podemos tomarle el pelo a los hermanos o al pastor, pero no a Dios. Dios nos ve. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios, pero su inocencia lo llevó a un caos en su vida. Así que necesitamos, hermanos, límites, restricciones. ¿Por qué? Por nuestro estado natural. Voy a terminar con este punto. Por nuestra condición actual. ¿Cuál es nuestra condición actual? Bueno, por la existencia de la carnalidad en nuestras vidas. No solamente porque tenemos naturaleza caída, sino también porque somos carnales. Y aquí voy a terminar, hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Pablo, escribiéndole a los hermanos de las diferentes iglesias de la región de Galacia, les escribió las siguientes palabras. Gálatas 5, 16. Digo pues, dijo Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, dice, entonces no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como diciendo Pablo, si se me olvidó alguna. Cosas semejantes a estas es una frase que quiere decir todo lo que no acabo de mencionar, aquí va incluido también. Y cosas semejantes a estas, dijo Pablo, dice, de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y manifiestas, visibles son las obras descaradas de nuestra carnalidad. ¿Sabe que, hermano, que Pablo dijo, yo soy carnal? Pablo dijo, soy carnal vendido al pecado. Imagínense Pablo, hermanos, Pablo el apóstol, al hombre que Dios usó de la manera que lo usó. Él reconocía que era carnal, que tenía una naturaleza caída, que había sido redimido, había sido regenerado por el poder del Espíritu de Dios, transformador en su vida, pero él tenía una humanidad que lo hacía ser carnal. Actuaba en base a su carnalidad en algunas ocasiones. Yo no sé, pero yo en ocasiones interpreto y veo que ese pasaje de Hechos, y con esto voy a terminar. ¿Se acuerdan cuando en Hechos dice la Biblia que habían regresado del primer viaje misionero? Y se le acercó el hermano Bernabé a Pablo y dijo, Pablo, ¿cuándo nos vamos otra vez a seguirle? Dice, pues vámonos ya, dijo Pablo. Bueno, déjame hablarle entonces a mi primo, a mi sobrino, Juan Marcos. No, ese ni te lo lleves, dijo. No, pero ya recapacitó. No, yo no me voy a llevar el que se nos echó para atrás a medio viaje. Dijo Bernabé, pues si no va él, no voy yo. Pues no va ninguno de los dos, yo me voy solo. Yo no sé si Pablo actuó en su carne ahí o realmente actuó con sabiduría. Pero Pablo decía, soy carnal, vendido al pecado. Claro, hermano, era humano. Era de carne y hueso como usted y como yo. Tenía las mismas pasiones, las mismas tendencias, la misma inclinación que usted y yo tenemos. Pablo las tenía. Pablo reconoció su naturaleza, su condición actual. Él decía, no debemos de andar en la carne, sino no debemos satisfacer los deseos carnales, sino vivir bajo la ley, los preceptos divinos. Andar en la ley de Dios, hermanos, es someterse a la voluntad divina y obedecer los límites divinos y las restricciones que por Dios nos han sido impuestas. ¿Por qué necesitamos límites en nuestra vida? Por nuestra condición actual, por la carnalidad, hermanos, que nos domina. ¿No es cierto que somos carnales? Sí, nos domina la carne. Estamos haciendo un alto y se pone en verde y así en segundos nos pita el de atrás. ¿Qué hace usted? Levanta la ceja y mira por el retrovisor al que le pito, ¿sí o no? La carne, ¿verdad? La carne. El otro día la semana pasada estaba haciendo fila y me parece que era el Sams. Fui a comprar unas cosas y estaba haciendo fila y de repente llegó un chinito y se me metió así, en su carrito. Su carrito del mandado, ¿no? De ahí. Y yo le aceleré, ¿no? Y le pegué con la esquinita al carrito de él. Y volteé el chino, no sé si me vio porque tenía los ojitos así como cerrados, ¿verdad? Pero ya volteó a verme. Le dije, allá atrás. No, this is mine, dijo. Dije, pues ¿cuándo lo compraste? Mejor me dice para atrás, porque en uno de los dos debe de caber la cordura, ¿no? Dije, si yo soy el cristiano, yo sé, a lo mejor este es budista, ¿verdad? Pues por lo menos con el cristiano debe de caber la cordura. Entonces ya le metí reversa al carrito, ¿verdad? Y me hice para atrás. Y ya le hice allá. Y ya se metió. Y nomás volteaba a verme el chinito, a lo mejor quería que, ¿verdad? Nos provocan la carne y nos dejamos llevar. ¿Verdad que sí? Soy carnal, dijo Pablo. ¿Sabe, muchachos, por qué necesitamos y hermanos
que nos pongan límites. No pases este límite, no puedes ir para allá, te quiero aquí a esta hora y vas a guardar tu celular y no te quiero debajo de la cama tapado con la cobija escribiendo altas horas de la noche, y quiero que llegues al trabajo y quiero que cuando salgas de la escuela te vengas derechito para acá, y no quiero que te conectes a internet después de cierta hora, y el patrón nos dice, y quiero que te vayas al trabajo directo y ahí después te vayas para allá y hagas este trabajo y lo termines, no te vayas si no lo terminas. Pero llevamos la contra. Nos dice Dios, no te contamines con los contagios, los pecados, las prácticas de este mundo. Y ahí vamos. Una hermana nos dijo, pastor, hace algunos años, quiero hacerle unos 15 años a mi sobrina. Los planeamos. Y yo sabía que la hermana era medio carnalilla. No iba mucho a la iglesia. Y yo le advertí, le dije, mire hermana, las cosas se van a hacer de esta manera. ¿Las hacemos como Dios manda o las hace usted como el mundo dice? No, pastor, dice yo, ¿cómo cree? Dice, vamos a hacer como Dios manda. Le digo, está bien. Le digo, no va a haber baile después de la ceremonia de la Biblia Blanca aquí en la iglesia. Si quiere, aquí adentro le compramos una carpita, la rentamos o algo y aquí le da pastel a los invitados. Pero no va a haber baile. No se preocupe, pastor, no va a haber baile. Dice, no, todo como Dios manda. Y bueno, los planeamos todo. Después me dijo, ¿sabe qué, pastor? No va a haber ni pastel, así que nada más acabó todo ahí. Nada más la ceremonia, acción de gracias y se acabó. ¿Estás segura? Sí. Bueno, hicimos la ceremonia, el culto especial, llegaron los parientes, los amigos, se llevó todo a cabo muy bien y terminó todo. Se acabó y se fueron, cerramos el templo y nos fuimos a la casa. Mi esposa y yo. El domingo, no, eso fue el sábado, el domingo no fueron a la iglesia en la mañana ni en la tarde. La semana miré a la hermana. Y hermana, ¿qué pasó? No, pastor, es que llegaron familia, dice, no pudimos ir a la iglesia. Pero unos hermanos dijeron, no, pastor, si se tuvieron la fiesta toda la madrugada del sábado hasta la mañana del domingo, porque ellos ya no le daban del salón social del pueblo. Dice, pues hasta ahí estaban a unos cuantos metros, dice, toda la noche, dice, y ahí estaban todos, dice, la hermana ya andaba, hasta hubo baile y hubo tomadera y cohetes y de todo, a la manera del pueblo. Es que o se hace a la manera de Dios o no se hace. Por eso Dios dice, vamos a marcar límites, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No améis al mundo, dijo Dios, ni las cosas que están en el mundo. Yo le dije a la hermana, las cosas se van a hacer como Dios manda. Qué bueno que tiene el corazón de gratitud al Señor, pero ni siquiera se asome a lo que el mundo hace. No. Pero así somos. Dios dice, no, te voy a marcar límites, obedécelos y acátalos. Voy a dejarle aquí, me quedan varios puntos pendientes por causa del tiempo, voy a detenerlo. Pero que Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude a crear convicción en nuestra vida espiritual. Necesitamos límites, necesitamos restricciones, no solamente como hijos de familia, sino como adultos también los necesitamos. Que Dios nos ayude, queridos hermanos y muchachos, a tener convicción. Padre, gracias por tu palabra. El tiempo transcurrió y no pude decir todo lo que el bosquejo estaba preparado, pero yo confío en la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, tanto adultos como solteros, jóvenes, señoritas y todos los que estamos aquí, Señor, de que son necesarias los límites en nuestras vidas. Tenemos que imponernos límites, tenemos que establecer límites en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde estemos, porque es para nuestro bien. Aplica tu palabra a mi vida y a la vida de mis hermanos. En el nombre de Cristo te lo pido y te lo agradezco. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.